El libro de los Jueces está dentro de los libros históricos del Antiguo Testamento. Su autor es desconocido, pero el Talmud babilónico lo atribuye a Samuel. Puede que éste haya redactado porciones del libro, porque se sabe que Samuel era escritor. Primera de Samuel 10:25. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que el inspirado autor seleccionó cuidadosamente testimonios orales y escritos para ofrecernos una historia de Israel con implicaciones teológicas. El libro cubre el periodo de tiempo transcurrido entre la muerte de Josué y el establecimiento de la monarquía. No se conoce la fecha exacta de su composición, pero apoyado en estos dos datos, primero, las palabras de Jueces 17:6, en aquellos días no había reyes en Israel, y segundo, la declaración de Jueces 1:21 de que el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy, demuestran que fue en un periodo anterior a la conquista de la ciudad por David. Segunda de Samuel 5, del 6 al 7. Se puede deducir que fue escrito en los primeros años de la monarquía tras la coronación de Saúl, pero antes de la conquista de Jerusalén por David, es decir, en los años 1050 y 1000 a.C. El contexto histórico de los libros de Jueces cubre un caótico periodo en la historia de Israel, entre 1380 y 1050 a.C. aproximadamente. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo logra conquistar y ocupar la tierra de Canaán, pero extensas áreas aún no habían pasado a ser ocupadas por las tribus. Jueces nos cuenta cómo Israel hizo lo malo continuamente ante los ojos del Señor. Jueces 21:25 dice: no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sirviendo deliberadamente a otros dioses, el pueblo violó su pacto con el Señor y en consecuencia Dios los entregó en manos de varios opresores. Pero cada vez que el pueblo clamaba al Señor, Él fielmente levantaba un juez que traía libertad a su pueblo. Los jueces que el Señor escogió eran hombres y mujeres líderes civiles y militares que Él ungió con su espíritu. Este libro no solo ofrece una visión retrospectiva de la conquista de Canaán por Josué o describe las condiciones de la región bajo el periodo de los jueces, sino que anticipa el establecimiento de una jerarquía en Israel. El libro de los Jueces tiene 21 capítulos que se dividen en 3 sesiones principales. Primero, el prólogo, del capítulo 1:1 al 3:6. Segundo, un cuerpo principal del capítulo 3:7 al 17:31. Y tercero, un epílogo del capítulo 17:1 al 21:25. El cuerpo principal del libro ilustra un patrón recurrente en la historia temprana de Israel. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, apostasía. El Señor los entregó en manos de sus enemigos, opresión. El pueblo de Israel clama a Dios, arrepentimiento. Y en respuesta a su clamor, el Señor levantó libertadores a quienes llenó de su Espíritu Santo: Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté y Sansón. Estos fueron los jueces mayores. Pero levantó también a otros jueces de menor rango: Samgar, Tolá, Jair, Ibsán, Elón y Abdón, además de Abimelech, que es parte de la historia de Gedeón. 2 historias se añaden como epílogo. El propósito de estas no es señalar el final del periodo de los jueces, sino condenar la corrupción religiosa y moral que existió durante esta época. La primera historia es la corrupción de la religión en Israel. Micaía estableció en Efraín una forma pagana del culto a Jehová, que fue adoptada por los danitas cuando abandonaron la heredad que les había correspondido y emigraron hacia el norte de Israel. Y la segunda historia ilustra la corrupción moral, contando la experiencia de un levita en Gabaad de Benjamín y la guerra a la que dio lugar. Estas 2 sesiones muestran las consecuencias de la apostasía y la anarquía en los días en que no había rey en Israel. ¿Cómo es Cristo revelado aquí?
El libro de Jueces muestra la desastrosa consecuencia de apartarse de Dios al adoptar prácticas idólatras, porque el Señor requiere consagración de parte de su pueblo. Cuando cometemos pecado, el Señor nos reprende en su amor hasta que volvamos ante su presencia completamente arrepentidos. Cuando clamamos a Él, Él nos responde fielmente, nos perdona, nos libera y restablece la comunión con nosotros. Posición personal. El Señor es nuestro juez, nuestro libertador. Isaías 33:22. Es capaz de hacer cosas imposibles por nosotros, pues así como hizo con los libertadores al tomarlos y llenarlos del poder de su Espíritu, hace con nosotros, uniéndonos con el Espíritu Santo y usándonos para liberar a aquellos que están atados por el pecado y la desesperación. Él siempre responde al llanto de un corazón arrepentido. Él es fiel y su amor es constante. ¿Y tú qué esperas para recibir de Él?